Bueno, buenos días a todos. Espero que me escuchen bien. Les habla José Palma, presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio Colombo-Chilena. Si quieren más en un signo en el chat, si es que se está escuchando bien en este momento, o alguien me puede comentar también. Se escucha bien, José. Se escucha muy Perfecto, bien. excelente. Bueno, les damos entonces excelente, excelente. Entonces les damos la bienvenida a la siguiente charla sobre protocolos de bioseguridad durante la crisis del COVID-19. Y para el día de hoy contaremos con la amable presencia y también la grata presencia de César Augusto Torres, quien es ingeniero industrial con amplia experiencia como gerente global en HSE, HSQ, BHCC, CCT, responsabilidad social e integridad operacional en sectores de oil and gas. Ha trabajado en diversas compañías como Petróleos Mexicanos, Pemex, Qatar Petroleum, PDVSA, ExxonMobil, entre otras. La idea de esta actividad es que sea el comienzo o una abreboca de un ciclo de eventos que vamos a estar realizando en la Cámara Colombo-Chilena, dedicados especialmente a los temas de protocolos de bioseguridad. Les agradezco también que durante la exposición puedan mantener sus micrófonos en silencio y durante la misma ustedes podrán hacer preguntas en el chat y también podrán hacerlas a viva voz una vez que también termine la presentación de César. Entonces, este ciclo de charlas lo que busca principalmente es entregar herramientas, conocimientos y formación acerca de los decretos que ha ido emitiendo el gobierno durante la emergencia económica y de salud, destinados principalmente a entender la reglamentación, los plazos de cumplimiento, las actividades que son prioritarias dentro del ejercicio de la transición o el ejercicio que estamos viviendo por el COVID-19, plan de reinicio de labores, cambio de estilo de trabajo y también todo lo relacionado con la afectación al normal ejercicio o giro de negocios en Colombia relacionado justamente con la contingencia y los protocolos de seguridad. Entonces, para esta actividad, como les decía anteriormente, va a ser una introducción con el mensaje de que puedan tener un mayor orden u organización acerca de la información que ha ido emitiendo el gobierno acerca de los protocolos de seguridad, y posteriormente, como les decía, se irán haciendo charlas específicas, dependiendo de los sectores económicos que tienen ya un protocolo de bioseguridad y que también deba implementarse por las empresas para que ustedes puedan contar con aquellas herramientas o métodos o el conocimiento necesario para implementar correctamente los protocolos de bioseguridad que ha ido exigiendo el gobierno a las compañías, de forma de que ninguna empresa pueda eventualmente cometer algún error o alguna infracción o alguna falta de productividad en los protocolos que el gobierno ha ido dictando y también promoviendo a través de los decretos sanitarios que ha ido sacando durante las últimas semanas. Así que ese es el objetivo de esta actividad, como les decía previamente, que sea esta introducción y también que puedan tener este conocimiento general de lo que viene haciendo. Así que César, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Daniela Cárdenas, que es nuestra directora de comunicaciones, estará actuando como moderadora también de las preguntas que se hagan. Así que César, nuevamente muchas gracias por acompañarnos y te dejo entonces la palabra. Gracias, muy buenos días a todos. Pues antes de iniciar, que la bendición de Dios nos acompañe siempre, en todo momento, en todo lugar, en todo lo que hagamos, y que lo que hagamos sea del gusto de Dios Padre Todopoderoso. Muchas bendiciones para todos nosotros. Bien, antes de iniciar, quisiera hacerles un comentario. La vez pasada estaba haciendo una videoconferencia y dentro de la videoconferencia me hicieron una pregunta un tanto extraña, que si yo creía que este virus había sido creado por el hombre o manipulado por el hombre para hacer reducción de la población mundial. Mi respuesta a todas estas situaciones es que independiente de lo que haya sido, si fue creado o manipulado, ya estamos conviviendo con él. Y al convivir con él, nuestro estilo de vida ya cambió. Ya no somos como antes, en el sentido de que nos encontrábamos y nos saludábamos de la mano, nos saludábamos de beso con las personas más allegadas.
ese estilo de vida ya ha cambiado y será así por un tiempo, independiente de lo que suceda, independiente de lo que hagamos, tenemos que aprender a convivir con esto. Ya llegó, ya se queda entre nosotros y posteriormente pues debemos ser nosotros los que debemos demostrar que somos más inteligentes que este virus, que somos más inteligentes que él y podemos convivir y derrotarlo. Pero para eso tenemos que cambiar nuestro estilo de vida. Yo creo que más de uno, hoy en día yo hablaba con mi esposa y yo le decía, es increíble que nunca me había lavado tanto las manos en mi vida como ahora. Nunca me había higienizado tanto cada vez que llegara de la calle y entrara a la casa para cumplir unos protocolos para si en caso tal llegase a estar contagiado o mi ropa impregnada de este virus, yo poder llegar a mi casa y no transmitirle eso a mis seres queridos. Creo que eso no solo me pasa a mí, le pasa a muchos. Pero como a muchos les pasa esto, también hay mucha gente que es muy irresponsable con esta situación. Uno escucha en la calle personas que dicen, este virus no mata, este virus a muchos no se van a enfermar, no se les va a desarrollar. Y lo que dicen es cierto, el virus tiene una tasa de mortalidad muy bajita, pero una tasa de contagio muy alta. Adicional a esto, el virus no solo es muy contagioso, sino que usted ni yo sabemos si este virus nos va a mandar a nosotros a la clínica, a un hospital, y vamos a desarrollar una enfermedad pulmonar severa. Por eso es que nosotros tenemos que ser muy cuidadosos, utilizar elementos de protección, no solo los empresarios, no solo los trabajadores, sino la comunidad. Nuestra meta como empresarios, como trabajadores, como gerentes de organización, es que nuestros empleados no hagan parte de la estadística. Y para que no hagan parte de la estadística tenemos que blindarnos. Entiéndame el concepto de blindaje. Blindaje es cumplir con todos los requisitos que nos piden las administradoras de riesgos laborales, cumplir con las normas. Independiente de si a mí la norma me parece que es deficiente o le hace falta más contenido, tenemos que cumplirla porque el no cumplirla implica sanciones. Tenemos que cumplir con todo el compromiso y protocolo de los elementos de protección personal. No es solo entregárselo a los empleados, es que los empleados sepan hacerle mantenimiento, sepan almacenarlos. Hay elementos de protección que son desechables, no reusables. Queda uno aterrado cuando le dan a los empleados guantes de látex, de nitrilo o de otro tipo que son considerados desechables y los trabajadores los lavan y los vuelven a reutilizar. Esos elementos de protección no se reutilizan, son desechables. Las mascarillas son desechables dependiendo del tipo de mascarilla que se esté usando. Por lo general las mascarillas tipo 1 son desechables, no se pueden reutilizar, pero las mascarillas N95, por ejemplo, tipo 3, tipo 4 y tipo 5, son mascarillas reutilizables, hay que saberlas limpiar. Más adelante les voy a mostrar a ustedes unos elementos de protección personal que son reutilizables y depende la vida útil de ese elemento de protección personal, es del cuidado que tenga el empleado con ellos. Otra cosa ya para iniciar es que los elementos de protección personal son de uso personal. He ido a empresas donde me quedé aterrada una práctica en una empresa donde la mascarilla, eran 5 trabajadores y solo habían 3 mascarillas y la mascarilla se la rotaban. Entonces yo decía, increíble, todavía la gente no ha visorado, no ha visionado el peligro de este riesgo, de lo contagioso que puede ser. No sé si hasta acá tengan alguna pregunta, alguna duda. ¿Puedo seguir? Si alguien me habla sería Sí, mejor. por supuesto, César. Las preguntas las dejamos para el final. Ah, bueno, excelente. Entonces, vamos a dar inicio al contenido, ¿les parece?
Hay una pregunta, yo empecé en el contenido con una pregunta importante que es, ¿qué debo hacer para reiniciar? ¿Entendido esto? Cuando hablo qué debo hacer para reiniciar como organización, aquí voy a hacer un pequeño paréntesis. Ningún país, ninguna empresa, a pesar de que la historia nos ha marcado que siempre en los inicios de siglo ocurren pandemias, nosotros no estamos preparados para que esto ocurra. Por consiguiente, los términos para cumplir con los requerimientos legales siempre son de carácter inmediato, ¿entendido? Entonces, en estas situaciones, cuando hablo de qué debo hacer para reiniciar, primero que todo, las organizaciones deben tener en, su, en, su, en sus empresas, en su sano desarrollo diario, lo que se llaman los sistemas de seguridad y salud en el trabajo. Ahí, ahí hay unos subprogramas muy importantes, que están los de medicina preventiva, medicina del trabajo, higiene industrial y seguridad industrial. Por favor, a hoy muchas empresas en el país no tienen sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo ni siquiera diseñados, porque a hoy, 2020, la norma, si ustedes revisan la resolución 0312 de 2019, que es modificatoria de la resolución 1111 de 2017, los tiempos se han venido corriendo, pero a 2020 ya los sistemas deberían estar implementados y evaluados, en resumen, auditados, porque en este año el Ministerio de Trabajo debe tomar la iniciativa de revisar estos sistemas de gestión y decirle a las compañías si efectivamente están cumpliendo o qué les hace falta por cumplir. Indudablemente, lo primero que tengo que tener para reiniciar es un buen sistema de seguridad y salud en el trabajo para la organización, donde tenga identificado todos los riesgos y peligros de la organización. Dentro de esos, ubicar el riesgo biológico, porque a diferencia de hospitales y clínicas o instituciones prestadoras de servicios de salud, ellos sí tienen contemplado el riesgo biológico como una fuente potencial de contagio de virus, bacterias, hongos, etcétera, de enfermedades transmisibles, ¿cierto? Pero para... ¿Aló? ¿Perdón? ¿Qué? Podemos pagar Pero para otras organizaciones, como es el caso de las industriales, de las comerciales, en resumen, las que no tienen que ver con el sector salud, el riesgo biológico es un riesgo que carecía de evaluación y de análisis dentro de, los análisis de riesgos y peligros de las empresas. Es importante que se tenga en cuenta este ingreso, este riesgo, dentro de nuestros análisis de riesgos y peligros. Como segunda medida, por favor, es importante para reiniciar, es que las personas cuando la norma les pide los protocolos de riesgo biológico, control de riesgo biológico, lo que están haciendo es transcribir simple y llanamente o copiar y pegar lo relacionado con asepsia en manos, asepsia en cuerpo, ¿qué más? Desinfección de vehículos. Esos son acciones, pero no es la estrategia que se pide para que las personas no tengan, eviten el contagio de esta enfermedad. ¿Entendido eso? Llegado a esto, lo que se pide siempre es un plan de reinicio de labores. Ese plan de reinicio de labores es un documento central donde los protocolos simple y llanamente son una pequeña parte de lo que es la estrategia central para controlar el contagio de nuestros trabajadores. ¿Entendido? ¿Qué buscan estos documentos? Estos documentos lo que buscan es que las organizaciones no solo estén preparadas para un caso sospechoso o un contagio o un trabajador contagiado. Lo que busca es que ya respondo la pregunta de que si esto debe ser parte del reglamento de trabajo. Sí, recuerden que el reglamento
el reglamento interno de trabajo y el reglamento de higiene y seguridad y salud en el trabajo tiene una pequeña parte que habla de los riesgos y peligros propios de la organización. Y ahí listamos los riesgos a los cuales estamos expuestos, ¿entendido? Entonces, sí me afecta el reglamento interno de trabajo y me afecta el reglamento de higiene y seguridad y salud en el trabajo. ¿Ok? Para continuar, lo que les venía comentando a ustedes, lo que buscamos con estos documentos es blindarnos. ¿Qué es blindarnos? En los documentos que hemos podido hacer para organizaciones, cuando ya tenemos todo documentado, lo presentamos ante las autoridades sanitarias. Ellos nos emiten un concepto sanitario, nos dicen si está el documento bien elaborado y si la estrategia es la adecuada a la actividad económica de la organización. Y posteriormente ese plan de reinicio de labores lo presentamos a la ARL. Y ustedes me preguntarán, ¿cuál es el objetivo? El objetivo es mostrarle al administrador de riesgos laborales un documento donde se note que estamos controlando las posibles entradas del virus, a nuestra organización y a nuestros empleados, ¿ok? Al hacer esto y demostrar esto, las ARLs inmediatamente nos entregan a nosotros el protocolo que ellos tienen para qué hacer en caso de un posible trabajador sospechoso o con contagio de este virus, ¿entendido? Para así tenerlo en cuenta y poderlo valorar como un caso de enfermedad laboral. ¿Estamos claros hasta acá, por favor? Si alguien tiene alguna preguntita, para mí es mejor que las vayamos desarrollando cuando yo les diga, les pregunte, por favor, si tienen alguna pregunta, porque ahí podríamos desarrollarla mejor, ¿les parece? No sé si hay alguna objeción con esto, por favor. Bien. Vale, César, entonces yo creo que en ese caso podemos contestar la que hicieron. A ver, esto debe formar parte del reglamento interno de trabajo, la entidad Bueno, sanitaria, ¿cuál es? Y muy bien. cambia por edad. Vamos acá. Esto hace parte del reglamento interno de trabajo. Por ahí la alcancé a ver y la alcancé a contestar, ¿cierto? Recuerden que dentro del reglamento interno de trabajo y dentro del reglamento de higiene y seguridad y salud en el trabajo, que son los dos reglamentos más importantes para la parte de las organizaciones, se hacen unas modificaciones con respecto a los riesgos a los cuales están expuestos los trabajadores. El único riesgo que tendríamos que ingresar aquí sería el riesgo de tipo biológico, ¿entendido? Y la fuente sería posibles personas de la comunidad con contagio de SARS-CoV-2, coronavirus o COVID-19, ¿entendido? Eso sería por esa parte, dice. ¿La entidad sanitaria cuál es? La entidad sanitaria es clara cuando me dice a mí que la norma, la resolución 666, me dice que que la entidad encargada de esto van a ser las alcaldías o van a ser las gobernaciones a través de sus secretarías de salud o las que ellos deleguen, porque hay entidades, alcaldías que no tienen secretario de salud. Entonces delegan, por ejemplo, al secretario de planeación o otro secretario para estos fines, ¿entendido? Entonces, principal secretarías de salud municipales o departamentales. Y en caso de los municipios donde no hayan estas secretarías, es quien designe el alcalde del municipio. ¿Ok? No sé qué otra pregunta, a ver. Entonces, ¿se considera enfermedad laboral el contagio por COVID? Sí. Aquí hay una pregunta de Alejandra Marín, dice, ¿entonces se considera enfermedad laboral el contagio de COVID? Sí, siempre y cuando, por favor, todos los documentos que nosotros tengamos, todas las evidencias que nosotros establezcamos, tengan que ver con los controles necesarios para que los trabajadores no se contagien, ¿entendido? El contagio por COVID es multifactorial. Entiéndame por multifactorial es que no se sabe si va a ser, si la persona se contagia en la casa, en el transporte de su casa al trabajo o del trabajo a la casa, en la misma comunidad donde se desarrolla la empresa o en la empresa. ¿Entendido esto?
Como las ARLs son las que valoran, son una parte del proceso de valoración de enfermedad laboral, a ellas es a las que les compete determinar la profesionalidad de esta eventualidad, ¿entendido? Pero mientras nosotros tengamos el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, el análisis de riesgo, el plan de reinicio, los protocolos, un buen programa de elementos de protección personal, evidencias de capacitación, de formación, evidencias de uso, mantenimiento y almacenamiento de elementos de protección personal, donde tengamos evidencias donde hay rotación del elemento de protección personal en cantidad y calidad. ¿Qué significa esto? Es que un guante de látex se sabe que dura, voy a exagerar, un día, puede durar 1 hora, 5 minutos, ¿me comprenden? Porque esto es desechable. Pero si yo le demuestro a la autoridad que estoy haciendo la reposición de los elementos de protección en forma constante y en la cantidad que el trabajador necesita, no hay problema. Se considera eso como una posible enfermedad laboral, ¿entendido? A ver, otra preguntita. Creo que esas son todas las preguntas hasta el momento, ¿no? ¿Listo? ¿Seguimos? ¿Les parece? Entonces, por favor, ¿qué debo hacer para el reinicio? Primero que todo, las cámaras, las alcaldías están haciendo un oficio con todas las cámaras de comercio. Dentro de esos oficios está en hacer la inscripción de las empresas en su debido sector económico, hacer la inscripción ante la Cámara de Comercio, y ante la Cámara de Comercio entonces se registran tanto la empresa, 1, los empleados, 2, a los empleados que les piden la dirección, el teléfono, la cédula, un correo electrónico, la empresa a la que pertenece, ¿qué más les están pidiendo? A ver, la dirección de la casa, si tiene un medio de transporte y la placa del medio de transporte que ellos están utilizando, si tienen medio de transporte, ¿no? ¿Esto con qué fin? Es con el fin de que junto con la Policía Nacional, como hay restricciones de circulación, ya sea por pico y placa para los vehículos, por pico y cédula para las personas que están dentro de las 41 excepciones, perdón, las empresas que están dentro de las 41 excepciones y sus trabajadores no tengan problemas para circular y no vayan a multar a los trabajadores producto de su desplazamiento al trabajo, ¿entendido? Entonces lo que están haciendo es que cuando el trabajador queda registrado en las respectivas cámaras de comercio, si algún policía lo detiene, le pide su documento, él lo muestra y lo comparan contra la base de datos que está entre la Policía Nacional y las cámaras de comercio y las alcaldías. Y dice habilitado. Y dice en qué horario está habilitado, ¿entendido? Porque hay empresas que están habilitadas de 6 de la tarde a 6 de la mañana. Hay empresas que están habilitadas en 2 turnos, de 6 de la mañana a 6 de la tarde o de 6 de la tarde a 6 de la mañana, y ellos pueden circular en estos horarios, ¿entendido? Por favor, es importante que le digan a sus empleados que la circulación es simplemente para laboral. Si ubican a un trabajador haciendo compras o haciendo cosas que no tienen nada que ver con su permiso de circulación, lo más posible, perdón, es que la autoridad lo vaya a multar. ¿Entendido? Entonces hay que ser claro con los empleados en este aspecto. Importante, por favor, no demoren a sus empleados ¿cómo es que se llama? En los horarios. Si el horario está hasta las 6 de la tarde, es importante que la empresa le dé salida a las 5 de la tarde, 5:30, dependiendo de la lejanía del trabajador, para que no vaya a ser multado por la autoridad, ¿ok? Entonces, hasta aquí, ¿qué debo hacer? Primero, registro de la organización, ¿entendido? El registro de la organización ante las cámaras de comercio con sus respectivos permisos. En las mismas cámaras de comercio se está habilitando el link para subir los protocolos o el plan de reinicio de actividades. Aquí es donde pasa el problema. Muchas personas dicen, yo tengo 5 protocolos, pero me deja subir uno. No entendiste el concepto de protocolo. Recuerda que el protocolo es simplemente una pequeña parte
de lo que se pide para que las empresas reinicien con bien. Por eso hoy a muchas organizaciones les han castigado y no les han permitido iniciar, porque simplemente están copiando y pegando una información que hace daño que no va a contribuir para el beneficio del trabajador, ni mucho menos para que para evitar el contagio con este virus. ¿Ok? Qué pena, se me silenció acá. ¿Estamos claros hasta acá, por favor? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda con respecto a lo que he hablado? ¿De qué debo hacer para reiniciar? Les voy a hacer un resumen, por favor. Recuerden, Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, Plan de Reinicio de Labores, ¿entendido? Recuerden que ese plan de reinicio de labores yo debo registrarlo ante las autoridades sanitarias, que son las secretarías de salud o en su defecto las secretarías que las alcaldías deleguen para este fin. El registro de la empresa ante las cámaras de comercio es un link que tiene, tú te vas a la alcaldía de cada municipio y ese link te manda a la cámara de comercio. Entonces, lo que vas a hacer es llenar primero una encuesta de tu sector, llenar la información de tus empleados y de tu organización y por último, el plan de reinicio de actividades. ¿Ok? ¿Preguntas hasta acá, por favor? A ver. Voy por acá. ¿Qué pasará con las personas que se les venció el curso de alturas? Muy buena pregunta. Los cursos de alturas que se vencieron, ojo con esto, por favor, o cualquier curso certificado que se venció, a más tardar en el mes de enero de este año, se entienden por renovados. ¿Entendido esto? Porque no hay cursos en estos momentos. Recuerde que el curso de altura es un curso teórico práctico y la práctica implica que yo esté en grupos con otras personas. Por eso se sobreentiende que ese curso, la vigencia de ese certificado continúa hasta nueva orden, ¿ok? Voy a mirar más por acá, por favor, me disculpan. Sergio Suárez me pregunta si esta enfermedad ya está catalogada como profesional por las ARL. Bueno, recuerden que hay una tabla de enfermedades profesionales, son 49 enfermedades profesionales ya catalogadas por el gobierno, ¿entendido? Lo que no está ahí no quiere decir que no es una enfermedad laboral. Se hace un estudio que se llama estudio de causa-efecto. Ese estudio lo que busca es determinar si el riesgo al que está expuesto, el trabajo en el que está laborando, permitió el deterioro de estado de salud de la persona, ¿entendido? De ser así, se considera enfermedad laboral. ¿Estamos? El COVID-19 como tal no está catalogado como una enfermedad laboral, pero por disposiciones laborales, ya al sector salud se le extendió el concepto de enfermedad laboral. Para ellos sí es de facto. Para nosotros tenemos que llenar unos requisitos y dentro de eso era lo que yo les explicaba a ustedes. Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo actualizado, que tenga todo el contenido de COVID-19, análisis de riesgo y peligro donde se identifique el riesgo biológico por posible contacto de COVID-19, un plan de emergencias y contingencias adecuado, ¿ok? Exámenes médicos a los trabajadores, ¿entendido? En esta parte, exámenes médicos, si quiero ser claro con algo, por favor. Para blindaje de la empresa, del empleador y para protección del empleado es importante que cuando se inicien labores los trabajadores tienen una encuesta. En esa encuesta se pide que los trabajadores bajo gravedad de juramento determinen si presentan algún síntoma de COVID-19 o tienen alguna enfermedad de base, ¿entendido? O han estado expuestos a personas con este tipo de enfermedad, ¿entendido? Eso debe quedar por escrito y debe estar firmado por el trabajador y debe estar firmado por el director HSE, por el coordinador SST, como tenga en este momento la empresa a ese cargo. ¿Entendido? A ver, ¿qué otra cosita se me olvida? Bueno, hasta aquí ya con eso. Y se debe firmar un compromiso, tanto por parte del empleador, donde se compromete a cumplir con lo estipulado en los deberes y en las responsabilidades que tienen tanto empleador como trabajador y que están establecidos en la resolución 666 del 24 de abril de 2020, ¿entendido?
Si se le olvida el número, esto es facilito. ¿Cuál es el número de la resolución? Ah, el número del diablo. 6666, ¿entendido? Disculpe que lo nombre así, pero es una relación para que no se me olvide, ¿ok? Voy por acá. Hay empresas que tienen empleados que deben movilizarse por sus servicios. ¿Qué adiciones deben hacerse al sistema de seguridad y salud en el trabajo? Todo lo relacionado a riesgo biológico, acuérdate de eso. Esto es para Rubén Darío Araque. Todo lo relacionado a riesgo biológico, por favor. Si es un motorizado, si es un, se me escapó la expresión, mensajero, son las personas que más posibilidad de contagio tienen. Ojo con esto, porque ellos están en todas partes de la ciudad, en zonas críticas, en zonas no críticas, en zonas donde el virus está más latente y están entregando y llevando diferentes tipos de entregas que ellos hagan, ¿entendido? Entonces tienen que ser mucho más cuidadosos, por favor. ¿Ok? Vamos acá. Director Ciso, ¿qué pasará con las personas que se les venció el curso de alturas? Bueno, ya saben, ¿no? Esos cursos no están vencidos. Esos cursos siguen con su certificado vigente, a pesar de que la fecha diga lo contrario, ¿entendido? No pasa nada con eso. En cuanto a los guantes, si son de nitrilo, también se deben cambiar de inmediato o estos sí los podemos reutilizar. Muy buena observación. Hay dos tipos de guantes de nitrilo. Un guante de nitrilo, que es el guante de nitrilo industrial, que se utiliza en la empresa del sector petróleos, por lo general es de color verde o azul, es parecido al guante de lavado de loza que se utiliza en cocina, ¿entendido? Ese guante es diferente porque ese guante es reutilizable, ¿entendido eso? Pero antes de yo volverlo reutilizable, tengo que hacerle la asepsia necesaria a ese guante, ¿entendido? ¿Qué es la asepsia? Cuando yo me quite ese guante, tengo que lavarlo en solución de agua con hipoclorito y dejarlo sumergido, mínimo 30 minutos. ¿Entendido eso? Después lo puedo reutilizar. ¿Estamos claros? Pero hay otro guante que es el de nitrilo. Permítanme un momentico, les voy a hacer un mostrar. Parecido al guante de látex, pero es en color azulito o es en color negro. Y hay otro que es de neopreno. Todos estos guantes, por favor, aunque no me lo crean, son guantes desechables. Yo particularmente, ¿qué hago con estos guantes? Yo salgo con guantes. A la gente le dice a uno, y muchos expertos le dicen a uno, no utilice guantes. La verdad, porque el guante se pega al virus todo, y es cierto, pero el guante lo que está haciendo es una barrera. O sea, que tu mano siempre permanezca limpia, ¿entendido? Para cuando tú te lo quites y te pique el ojito, la nariz, tú no tengas problema, ¿entendido? Por eso yo utilizo doble guante en cada mano. ¿Qué significa? Que me pongo uno y después de ese uno me pongo el otro, ¿entendido? Y cuando yo ya veo el de arriba muy sucio, me lo quito y continúo con otro par limpio, ¿entendido eso? Eso es lo que se debe hacer con esto, por favor. Los guantes de nitrilo, vuelvo y hago la excepción. A no ser del guante de nitrilo verde o azul, que es el industrial que se utiliza en sector petróleos, de 13 o 18 pulgadas, que es parecido al guante de loza que utilizamos los que lavamos loza, ¿no? Porque a mí también me toca lavar loza, ¿entendido? Entonces, los que lavamos loza, por favor, ese guante no es desechable. Se puede reutilizar, pero recuerden, solución de agua con hipoclorito, se sumerge y se deja sumergido durante 30 minutos, ¿entendido? Y puede ser ya reutilizado. ¿Estamos claros? Este guante, por favor, es desechable. Si usted ve que este guante ya está sucio, quíteselo, no le va a servir. Si está roto, peor, no le va a servir, ¿entendido? Este puede ser un buen amigo o un buen enemigo mío, ¿entendido? Eso para el caso de los guantes. Si somos una empresa que ha sido exonerada, es decir, que no tuvo nunca sus labores, que no detuvo nunca sus labores y hemos estado trabajando también, enviamos todos los documentos, todos. Ojo con esto, hay empresas que no pararon porque tenían que ayudar a suplir muchas necesidades de empresas del Estado, sector salud, etcétera, ¿cierto? Esas empresas también tienen que tener todo. Ellas no están excepcionadas de eso, ¿entendido?
Me dice por acá la señora Gloria Guzmán. Buenos días, disculpen, ¿las alcaldías aplican para registros ante Cámara de Comercio? La alcaldía lo que hace es generar un link, ¿ya? Por ejemplo, en Bucaramanga es emergencias.pandemia, enlaza alcaldía, algo así. Entonces tú clicas y al clicar te enlaza a la Cámara de Comercio, ¿entendido? Hace el enlace directamente. Entonces no tienes que buscar a través de las cámaras de comercio, sino con el enlace buscas directamente. Hasta donde tengo entendido, lastimosamente no todas las alcaldías en el país lo están manejando así, ¿ok? Entonces tenemos que mirar cómo lo está realizando mi alcaldía para yo aplicar de forma correcta y no incurrir en faltas o en posibles errores que me lleven a sanciones, ¿ok? ¿Qué plazo hay para los registros? Bueno, los plazos están vencidos. Eso es para el caso del señor Rubén Darío que me pregunta. Recuerden lo que yo les decía en un inicio. Arrancamos esto porque nosotros no creíamos que esto nos iba a generar, nosotros nunca pensamos que íbamos a vivir una situación de esta, ¿cierto? Por consiguiente, cuando vamos a reiniciar, sale la resolución y nos dice, tienen que tener protocolos. No nos dan un plazo, es inmediatamente que tenemos que generar los protocolos, ¿entendido? Y tenemos que prepararnos para las visitas que haga, tanto el Ministerio de Trabajo como el Ministerio de Salud o las Secretarías de Salud, ¿entendido? ¿Hasta aquí estamos claros con esto? Por favor, alguien que me diga sí, no, seguimos, o alguien que tenga alguna preguntita, con mucho gusto, estoy para solucionarles y poder pasar al otro tema. Buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Yo soy Luz Adriana Núñez. Qué pena. Luz Adriana, Tengo una un placer. consulta. Cuéntame. Gracias. Tengo una consulta acerca del uso de los guantes. Ajá. Con las cajeras que todo el tiempo están en el manejo de efectivo, a nosotros la ARL nos había dicho, consumo de guantes no, porque estamos desincentivando el lavado de manos. Y los guantes se usan es en los momentos en los que de pronto se puede, que hay contacto y de inmediato se desecha, pero en un manejo de efectivos, hay transacciones todo el tiempo, es imposible estar desechando los guantes cada minuto. Entonces, ¿ese concepto No. es correcto? ¿Lo estamos haciendo? ¿O cómo lo debemos manejar? Tranquila, tranquila, mira, hay muchas teorías para esto. Recuerde que lastimosamente los conceptos que tenemos los HSE o los encargados de seguridad y salud en el trabajo pueden variar mucho dependiendo de las experiencias que tengan, ¿entendido? Pero partamos de algo. El dinero, voy a nombrar esto, por favor, no para generar una carga negativa sobre el valor dinero. El dinero es lo más cochino que hay, o lo más insalubre que hay en el sentido de que pasa por todas las manos, ¿entendido? Entonces voy a hacer esto para que todos me vean. Yo voy a coger un billete, pero antes de coger un billete yo... ¿Sí me comprendieron? Y cojo el billete y así lo paso. ¿Me están comprendiendo esta partecita? Entonces, el dinero, tanto monedas como billetes, tienen una carga viral o bacteriana muy alta. ¿Estamos claros? Las ARLs dicen no usar guantes. Yo soy de los HS que dicen lo contrario. Use guantes. Porque cuando usted se lo quita, mire, si yo no tengo asepsia, yo lo primero que debo venderle al trabajador es use este amiguito. ¿Entendido? Cuando usted vaya a comer, quíteselo. Y usted se lo quitó, tiene su mano limpia, ¿entendido? Pero eso no implica que usted no se la lave. Debe lavárselas, ¿entendido? Porque esa es la acción 2. Siempre tengo que tener mis manos completamente limpias, ¿entendido? ¿Estamos claros con esto, por favor? La duración de este elemento, yo diría que para una persona, por ejemplo, yo trabajo en un banco o en una entidad donde estoy en el área donde muevo dinero y yo empiezo a trabajar a las 7 de la mañana, esto es un ejemplo, y me lo quito. Y empiezo a trabajar, perdón. Y a las 9 de la mañana paro porque quiero desayunar o comer algo, ¿cierto? Me lo quito. Ya este guante no se lo puedo volver a poner. ¿Entendido? Ya es de cambio. ¿Estamos claros? No puede comer con esto tampoco. Tiene que quitárselo. Voy al baño, me lo tengo que quitar, ¿entendido? Entonces ya se desecha. Esto yo lo puedo desechar por ciclos de trabajo. ¿Estamos claros? Por ciclos de trabajo. Donde más se debe desechar este elemento
es en las empresas que tienen que ver con sector alimentos. ¿Entendido? Es donde yo más debo desechar este amiguito porque tengo que conservar la cadena de salubridad de los alimentos. ¿Entendido eso? No sé si con eso le respondí su preguntita. Sí, correcto, me queda claro. Bueno, y tengo otra consulta sobre el tema registro. Cuéntame. No sé si de pronto desconozco, pues sé que dice registro y ya, pero no estamos muy claros en cuáles son las empresas que tienen que registrar. O sea, inicialmente hablan es de las empresas de construcción. Por ejemplo, nosotros hacemos parte de la cadena de suministros del área de Muy construcción. buena Nosotros observación. somos Enciso Limitada y somos distribuidores de elementos de seguridad industrial, entonces pues obviamente estamos en este momento en el auge de distribuyendo todos los elementos de protección, pero en las alcaldías, por ejemplo acá en la de Cali dice, si ustedes ven la de Pereira, que es nuestra sede principal, dice, si usted es de construcción, ¿cierto? El consorcio X, tal, pero no nos da la opción de registrarnos. Estamos tenemos nuestro protocolo, pero no sé si estamos incumpliendo en la parte de registro. Aquí hay un componente más pesado cuando las empresas no saben qué hacer y no están bien asesoradas, ¿entendido? Para darte paso a tu respuesta, cuando yo hago parte, por ejemplo, voy a nombrar constructora XXX y es la constructora más grande de una ciudad de un país. Esto es un ejemplo, ¿no? Por norma, ella debe, dentro de su proceso de inscripción de su plan de reinicio y de inscripción de sus empleados, inscribir tanto a sus proveedores. ¿Entendido eso? Porque esos links existen. Pasa lo siguiente, es que volvemos al inicio. Las empresas y el Estado no estaban preparados para este tipo de eventos. Por consiguiente, las normas van saliendo en la marcha, ¿cierto? Muchas empresas, por ejemplo, dijeron que el sector transporte entraba a operar con toda su línea de proveedores. Pero ustedes, si se dan cuenta, solo hasta hace 2-3 días pudieron talleres y autopartes poder ingresar su información. O sea, paso a paso, medida a medida, día a día, se van abriendo más los canales para que de forma individual las empresas vayan subiendo esta información. ¿Entendido? ¿Estamos claros, mi doctora? Si en el momento usted no tiene o su organización no tiene un link donde subir esta información, ¿cómo es que se llama? Sus canales a través de cámara o de alcaldía, por ahí usted ve que su empresa no cabe, no puede ingresar su información, lo que yo le recomendaría es que se dirigiera a la Secretaría de Salud o a su alcaldía, ya sea a través de un oficio, un correo electrónico, diciéndole que usted reinicia labores y que tiene los protocolos y todo el plan de control para reinicio de labores ya realizado e implementado dentro de su organización. ¿Entendido? Esto con el fin de que usted tenga un nexo probatorio para usted poder evitar posibles sanciones a futuros por de pronto desconocimiento de los funcionarios o cosas así por el estilo. ¿Entendido? Yo les recomiendo mucho es que estén muy cerca de sus sectores económicos. ¿Entendido esto? Por ejemplo, si yo soy taller o vendedor de repuestos de mecánica, estar muy pegado a mi sector que es Asopartes. ¿Entendido? Con el fin de que como ellos van informando constantemente los movimientos, entonces yo estar enterado y a la vez poder reaccionar a tiempo para evitar sanciones de cualquier tipo. ¿Entendido? No sé si con esto le quedó solucionada la pregunta, mi doctora. Entendido, muchísimas gracias. Sí, nosotros pues hacemos parte de comercialización, pero pues como nos exceptúa el decreto con la parte del suministro de seguridad industrial, pero pues es clara la respuesta de los oficios. Muchas gracias. En conclusión, lo que me dice aquí la doctora Alejandra Marín es, en conclusión, todas las empresas tienen que realizar el registro ante Cámara de Comercio y ante la administradora, sí, es indispensable.
Recuerden que es la única forma en la que ustedes pueden demostrar ante la ley que están cumpliendo con estos procesos, ¿entendido? ¿Listo? A ver, otra preguntita. Uso de guantes depende del cargo y el impacto ambiental que esto genera. Muy buena observación. Para las empresas, todas las empresas deben tener no solo el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, que es obligatorio, ¿cierto? El plan de reinicio de actividades, sino que también algo obligatorio que debe tener toda organización es el plan de residuos sólidos o el plan de residuos sólidos peligrosos, dependiendo de su sector, ¿cierto? Estos dos planes se me alteran porque voy a generar riesgos, voy a generar residuos peligrosos biológicos, ¿entendido? ¿De qué tipo? Nasal, para las personas que les da una gripa, entonces se suenan, botan el papel, ¿cierto? Por favor, no me tomen a mal con esto. Quiero ser muy respetuoso de las damas, pero para las damas que están en sus días, recuerden que es un riesgo biológico, ¿cierto? Entonces, eso es un riesgo biológico. ¿Qué más? Riesgo biológico. El desecho de los guantes se nos está volviendo un desecho biológico. El desecho de las mascarillas, por favor. Recomendación número 1, mire. Mascarilla que no sirve, por favor, cojan una tijera y si la van a desechar, córtenla, por favor. Y ustedes me dirán, ¿por qué? Lastimosamente hay gente y hay personas de un corazón muy negro. Y son personas que ven esas mascarillas, las cogen, las lavan, les hacen una pequeña limpieza, entre comillas, las venden en un forrito, una bolsita normal y salen a venderlas a las calles, por favor. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos con el desecho de mascarillas. Esas mascarillas tenemos que cortarlas, por favor. Ya hay casos en varias ciudades del país donde se han encontrado personas vendiendo mascarillas ya utilizadas. Entonces, por favor, mi recomendación es mascarilla que desechemos, antes de botarla, por favor, cortémosla. Bueno, creo que va a continuar con el otro punto porque hasta acá, pues ya están solucionadas las dudas que tenemos. Espero a la señora Karen Gómez haberle solucionado la duda porque me dice, ¿y el impacto ambiental que esto genera? Sí. Lastimosamente, algo que tenemos es que nosotros nos volvimos un problema para el mundo. Perdónenme esto y voy a ser claro. Cuando uno estudia la parte ambiental, la naturaleza para el mundo, nosotros somos como piojitos, ¿cierto? Y cuando ella se rasca es porque en esa zona estamos generando un impacto, un daño ambiental. ¿Entendido? Esto que estamos viviendo hoy también puede ser producto del cambio climático que estamos viviendo. Hay enfermedades que antes eran por periodos. Lastimosamente, el cambio climático ha hecho que muchas enfermedades perduren, duren y se fortalezcan más. Entonces tenemos que ser mucho más cuidadosos con el medio ambiente. Sé que muchos hemos cambiado con esta situación, hemos aprendido a valorar más nuestras familias, a nuestros compañeros de trabajo, pero lastimosamente hay muchas personas que todavía no han entendido el problema tan grande que estamos viviendo con este coronavirus, SARS-CoV-2 o COVID-19 y de la posibilidad de que esto no sea la primera cuarentena que podamos vivir. Yo soy amigo del director de enfermedades infectocontagiosas de la Organización Mundial de la Salud y él me comenta que en los próximos 3 años, podemos estar viviendo 2 cuarentenas más, porque las personas no están comprendiendo cómo debemos comportarnos ante esta eventualidad. Y sobre todo, los gobiernos a nivel nacional tampoco le están dando la seriedad a esto. Yo no soy político, aclaro con esto. Me gusta muy poco la política, pero inicio de la pandemia, todos tienen que guardar cuarentena, no pueden salir, evitar contacto, ¿cierto? A hoy sale una nueva teoría que es que debemos generar inmunidad colectiva. No hay ningún respaldo científico que hable sobre inmunidad colectiva.
Si me comprendes esto, es que tú tienes un sarampión, por ejemplo, entonces yo me voy a hacer cerca a ti y muchos nos hacemos cerca a ti para generar anticuerpos para evitar ese sarampión. Eso no es cierto. Científicamente no es comprobado. Las enfermedades infectocontagiosas se llaman así es porque se contagian y se propagan muy rápido por cualquier tipo de medio que ellos, por el cual ellos se desplacen. Entonces, mi preocupación es que con esta apertura de la actividad económica que debe hacerse, yo no estoy en contra de esto, es que las personas no son responsables socialmente ni conscientemente de lo que está en sus manos. El problema parte de lo siguiente, como yo no me quiero, a mí no me importas tú. Si yo me quiero, me cuido, me protejo para evitar que te pase algo a ti. Porque si a mí no me pasa nada, a ti no te va a pasar nada. ¿Entendido? Voy a continuar con la segunda parte. La segunda parte es, ¿qué debo hacer con mis empleados? Bueno, esa parte ya está respondida en gran medida, ¿no? Recuerde, por favor, socializar, capacitar, entrenar. ¿Entendido eso? Evidencias de formación. Todo lo que usted capacite y entrene o le diga al empleado siempre debe quedar por escrito en su formato de charlas, capacitaciones, inducciones, el nombre que le tenga su formato. ¿Entendido? 2, recuerde, ya lo hemos hablado, inscribirlos ante las cámaras o alcaldías para que tengan sus permisos de circulación y puedan llegar a las organizaciones sin ningún problema. ¿Ok? Ojo con esto. Importante. Todos los días es importante que yo le tome un signo a los empleados. Temperatura. ¿Entendido eso? Científicamente hablando, por datos que me han dado mi amigo de la Organización Mundial de la Salud, el principal síntoma de esta pandemia inicia con la fiebre. Fiebre de 38 grados y sostenida, es constante. No hace picos, quiere decir, no hace picos para bajar. Hoy tengo fiebre, al rato no, después sí, al rato no, es constante la fiebre, ¿entendido? Entonces yo debo tomarle temperaturas y guardar un registro de la temperatura de los empleados en un formato. Invéntelo, eso no es difícil inventarse un formato de esos, ¿entendido? Ya le contesto lo de los empleados en casa, no te preocupes. Temperatura, ¿entendido esto? Y registro de la temperatura. Cuando un trabajador tiene gripa, recuerde que esta pandemia se caracteriza porque inicia como un proceso gripal, ¿cierto? Tiene características muy compatibles con los de una gripa o una virosis. Ese empleado que llegue a estornudar, se sienta enfermo, por eso todos los días yo tengo que preguntarles, ¿cómo te sientes? ¿Te sientes bien? Y mirar, chequear, ¿entendido? Chequear visualmente si la persona lo que me dice es cierto. Porque una persona que está mal de salud se le nota decaído en su ánimo, en su estructura física, en la forma en que camina, etcétera, etcétera, ¿cierto? Entonces, chequear su estado de salud. Si la persona presenta gripa, inmediatamente yo tengo que detenerlo. Esa persona no puede ingresar a la organización, no puede laborar ese día, ¿entendido? Y yo debo enviarlo y decirle, por favor, se me va para la ETS, para urgencias y me saca una cita, ¿entendido? Hoy todo caso de gripa es un sospechoso, compréndanme esto. Yo por lo general tengo una alergia respiratoria y para mis amigos antes y para los que están en mi círculo social era normal verme todos los días toser, ¿ya? Pero hoy en día yo toso y la gente que está al lado se asusta. ¿Me están entendiendo esto, cierto? Porque también este componente, esta pandemia, lleva un grado psicológico bastante alto. Se nos afectó la psicología por este virus. Cuando digo se nos afecta es que vivimos muy preocupados por infectarnos, ¿entendido? Muy buena observación. Aquí me hace una pregunta la señora Alba Cetina Beltrán y me dice, ¿qué debo hacer? Esto es para continuar acá porque estamos hablando de temperatura. ¿Qué debo hacer, perdón? En el caso, a ver, ¿qué debo hacer en el caso de que un trabajador se niegue a tomarse la temperatura?
Recuerde que por resolución 666 del 24 de abril de 2020, que es la que establece el protocolo general de riesgos biológicos para todas las organizaciones, los empleados tienen unos deberes y unos derechos, ¿entendido? Y dentro de esos deberes es permitir el control del estado de salud. Si el empleado se niega, yo particularmente llamaría a un agente de la policía. Perdóneme, esto usted dirá, este tipo es extremo, loco. No, yo llamaría a un agente de la policía para junto con él, como para que él me sirva de testigo, o llamaría a un miembro del comité paritario o a un miembro del comité de convivencia y llenaríamos un acta, pero no le daría oportunidad de trabajo a ese empleado ese día. Y le llamaría la atención y le exigiría que me justificara por qué no se deja tomar la temperatura, ¿entendido? ¿Estamos claros con esto? Muchas personas que tienen síntomas de coronavirus no se dejan tomar los síntomas y no van a clínicas u hospitales, es por miedo a que, recuerden psicología, por miedo a que ellos piensan que el mal les va a avanzar y van a terminar en una unidad de cuidados intensivos. Perdónenme esto, por favor, no quiero ser muy duro, quiero ser muy respetuoso de esto, pero la mayoría de personas que están muriendo en las unidades de cuidados intensivos por esta eventualidad están muriendo solitos, solos, en una cama. Y yo creo que uno morir bajo esas condiciones, cualquiera de nosotros le tiene miedo, inclusive a mí, ¿entendido? ¿Me están entendiendo esto, cierto? Por favor. Entonces es como venderle la idea al trabajador de que todo anticipado, toda prevención hace que la enfermedad no avance y se pueda controlar más rápido. ¿Entendido esto? Por eso es importante los cambios de temperatura, porque si ayer estaba bien y hoy estás mal, oye, tienes un problema. Vámonos ya para la EPS y es importante que tú inicies un control con ellos para que esto no avance si es esto. ¿Entendido? Entonces tenemos que ser muy cuidadosos con eso y venderle la idea positiva a nuestros empleados y a nuestras familias de estas eventualidades. ¿Listo? En caso de que los vendedores estén a nivel nacional, salen esporádicamente a realizar visitas al campo, ¿cómo se debe realizar la medición de temperatura? Iniciando y terminando jornada. ¿Entendido? Ellos siempre tienen que llegar primero a la organización, a mirar cuál es su plan de trabajo. Entonces, en ese momento inicio, por favor, temperatura. Y al finalizar, para guardar un registro de ellos. ¿Entendido? Bien. Continúo con la parte de qué debo hacer con mis empleados, ¿no? Entonces, recuerden, llevar el estado de salud de ellos es importante, temperatura. Cuando ya la ARL tiene nuestro plan de reinicio de actividades con todos los protocolos y yo tengo un sospechoso, dentro de ese protocolo la ARL me dice, tienes un sospechoso de COVID-19, ¿cierto? Sí. Ese protocolo me dice a mí, primero remítalo a la EPS o yo ARL lo tomo, lo evalúo y determino a través de una prueba si la persona tiene o no el coronavirus, ¿entendido? Si lo tiene, inmediatamente por todo lo que yo he hecho, ya la persona va a quedar en el círculo de una enfermedad laboral, ¿entendido? Y vamos a quedar con un trabajador protegido por el Sistema General de Riesgos Laborales, por el Sistema General de Seguridad Social en Salud, por riesgos laborales. Y ustedes saben qué implica todo esto, ¿cierto? Recuerden que si mi trabajador se me ausenta, se me incapacita, esa incapacidad me la paga la ARL al 100%. El empleador no tiene que pagar plata por eso, ¿entendido? 2, los medicamentos van a ser de primer orden para los trabajadores. No hay límite de atención por costos. O sea que si el trabajador dura una noche en una unidad de cuidado intensivo, está costando alrededor de 3 a 5 millones de pesos diarios. Y si el trabajador me va a durar allá 15 días, todos esos 15 días los va a cubrir la ARL sin ningún problema y sin costo para el empleado ni para el empleado. ¿Entendido? Entonces, por eso es importante qué debo hacer con mi empleado. Si el empleado producto de la evaluación y del examen sale negativo, vuelve a laborar, ¿entendido? Ojo con esto, y esto es muy importante, por favor, mire. Aquí sí quiero que me hagan todas las preguntas que ustedes necesiten. ¿Qué pasa cuando un trabajador sospechoso salió positivo con COVID-19? Perdonen este dedo así, este dedo no es inquisitivo, discúlpenme, ¿no? Que cuando uno es docente también se acostumbra a gesticular mucho con las manos, ¿entendido?
Entonces, cuando un trabajador sale positivo con COVID-19, pasa lo siguiente. Las autoridades hacen algo que se llama un cerco epidemiológico. Ese cerco consiste en, primero, familia. ¿Qué familiares estuvieron expuestos a esta persona? Y los cercan y los ponen en cuarentena. Ojo con esto. Los ponen en cuarentena, ¿entendido? Cuando ya hicieron el cerco epidemiológico en la empresa, van al cerco, en la casa, van a hacer un cerco epidemiológico en la organización. Y ahí es donde empieza el problema para la empresa. ¿Qué es un cerco epidemiológico en la organización? ¿Con qué trabajadores tuvo contacto ese empleado infectado? Haz que yo trabajo en el área de producción. ¿Qué crees tú que va a pasar con el área de producción? Empieza primero el proceso de evaluación de todos los trabajadores. Donde resulte otro trabajador o otros más infectados, esa empresa le van a hacer un cierre temporal. No quiere decir que le van a cancelar la matrícula mercantil. Tenga mucho cuidado con esto, no es eso. La sellan porque quiere decir que su plan de reinicio no estuvo a la altura de la situación. Y al contrario de procurar el cuidado de la salud de los trabajadores, lo que generó fue un foco de infección en ellos. ¿Entendido eso? Usted me dirá, ¿por qué? Porque si en la familia no salen infectados, pero en la empresa sí, entonces, ¿dónde crees tú que se infectó el trabajador? ¿Cómo demuestras tú lo contrario? ¿Me están comprendiendo esta parte? ¿Alguna pregunta hasta acá, por favor? Sí, qué pena. A mí no me queda muy claro lo del reporte, porque pues obviamente tenemos que partir del hecho de toda la vigilancia que hay que hacer al... ¿Aló? ¿Aló? Qué pena, no te escucho, creo que cerraste la Hola. comunicación. Qué pena. Ahora sí, gracias. Hay otra cantidad de síntomas que también se relacionan con otras enfermedades. Entonces, ejemplo, No, claro. si hoy nosotros dentro del protocolo tenemos que cada trabajador se hace como una lista de chequeo de los síntomas en la casa. Y si tiene alguno de esos síntomas, nos reporta, ¿cierto? Entonces, ejemplo, si tiene daño estomacal, pues de inmediato nos reporta a nosotros. ¿Qué hemos hecho? Que se quede en casa. Pero que se contacte con EPS. Pero entonces nosotros ahí lo deberíamos reportar si no sabemos si tiene o no tiene. Y aprovecho la misma pregunta con el tema de las familias. También les preguntamos, ¿en su familia hay alguien que presente algún síntoma? Si si ese trabajador nos dice, sí, no sé, X persona amaneció, no sé, con vómito o amaneció con fiebre, ¿qué debemos hacer con ese trabajador? Bueno, recuerden que por la psicología de la emergencia, así lo hemos llamado un grupo de compañeros, psicología de la emergencia pandémica, esto lo tomamos de la psicología, del concepto de psicología de emergencia empresarial. ¿Entendido esto? Muchas personas generan pánico y pueden generar ciertos síntomas, ¿cierto? Que no tienen nada que ver con esto. También pueden generar gripas porque están dando gripas. Los climas se están prestando también para esto, pero no significa que tenga COVID-19 ni coronavirus. Lo que pasa es que como el COVID-19 se está comportando igual que una gripa, ¿cierto? Entonces las personas que tienen gripa se tienen, entre comillas, como reserva. ¿Entendido eso? Pero la única forma de comprobar si la persona tiene la enfermedad es a través de una prueba. ¿Entendido eso? Pero una persona que hoy, dentro del COVID-19 hay tres tipos de personas, tres tipos de enfermos. El portador asintomático, ¿cierto? Que puede ser cualquiera de nosotros. Yo tenerlo y a mí no me da absolutamente nada, pero yo toso, yo comparto con cualquiera de ustedes y ustedes sí lo pueden desarrollar, ¿entendido? Está el trabajador, la persona 2, que es la persona que genera síntomas leves. Y está la persona 3, que es la que genera síntomas graves, ¿entendido?
que es lo que llamamos la persona que genera esto, ¿cómo es que se llama? MERS, que es síndrome agudo respiratorio. SARS, síndrome agudo respiratorio, ¿entendido? Y son las personitas que se nos pueden complicar y se nos pueden morir, ¿entendido? Y más si tienen una enfermedad de base. Entonces, cuando una persona tiene gripa o una enfermedad así, por ejemplo, mal estomacal, vómito o fiebre, porque a mí me puede dar fiebre porque tengo una amigdalitis por cualquier otro evento, ¿entendido? Pero a esas personas se tienen reserva y se les dice, como tú dices, no vengas a la casa. Pero no es no vengas a la casa, por favor, necesito que vayas a tu EPS porque las EPS están haciendo las pruebas. Ve a tu EPS y necesito que te hagas la prueba, ¿entendido? Como para que tú me comprendas esto, entonces te voy a mandar a tu correo electrónico la carta de recursos humanos o de gestión humana o del gerente según la estructura organizacional de su empresa para que tú llegues allá con esa cartica y te diga, atiéndame porque presento unos síntomas. Ya. La EPS determina si le hace la prueba o no, ¿ok? Pero ya estamos salvando una responsabilidad. La responsabilidad de no infectar a otros trabajadores, de blindarme como empresa ante responsabilidad civil, penal, administrativa, etcétera, etcétera, y la responsabilidad de salud para con el trabajador. ¿Entendido eso? ¿Estamos claros? Entonces yo le digo, váyase para la EPS. La EPS le hace la prueba y salió negativo. Listo, excelente, vienes a trabajar, ¿ok? Pero si sale positivo, recuerde, le hacen un cerco epidemiológico a su familia, a su grupo familiar, y cerco epidemiológico es una cuarentena, porque se sospecha que alguno de ellos también esté infectado, ¿entendido? O se vaya, o esté en el proceso del promedio de los días para generar esta eventualidad, ¿ok? Y después, perdón, se va para la empresa y allá también hacen un cerco epidemiológico y miran primero su área, miran primero cómo está conformada su área, con quién tuvo contacto, si el contacto fue transversal a muchos niveles de la empresa, ¿entendido eso? Y se empiezan y se tienen que generar pruebas hacia los trabajadores, ¿entendido? Entonces ahí es donde llamamos a la EPS y venga, señores EPS, tengo este problema en mi organización y producto de este problema necesito que me le... ¿Aló? ¿Aló? Necesito que me le hagan pruebas a mis otros trabajadores, ¿entendido? Si me sale uno o dos trabajadores más con esta eventualidad, hay una probabilidad del 90% o más que llegue la autoridad sanitaria y nos cierre el negocio, ¿entendido? Nos cierre quiere decir, usted está dentro de las 41 excepciones, pero lastimosamente no lo hizo bien, entonces por favor, me cierra, le voy a sellar el negocio, me cierra por favor y vuelve cuando esto haya pasado, cuando el gobierno determine, ¿entendido? Por eso es que tengo que ser muy cuidadoso, porque las personas piensan que porque se me infectó un trabajador, no, ya no tengo nada, eso fue por otro lado, no, eso no es así, eso es de mucho cuidado, ¿entendido? Si aquí me hicieron una pregunta bastante interesante. Si la persona no tiene EPS, ¿qué va a pasar? Si la persona no tiene EPS, se supone que está en el régimen subsidiado, ¿cierto? Pero le va a poner otro extremo, la persona no está ni en el régimen subsidiado ni en el régimen contributivo, no tiene nada, ¿entendido? Entonces, si no tiene EPS, yo pasaría a hacer un análisis. No puede ser un empleado de planta de la organización, porque para yo ser empleado de planta, tengo que estar en el régimen contributivo, ¿entendido? ¿Estamos claros con eso? Aló. Qué pena. Aló, me disculpan, es que parece que me está fallando un poquitico la señal de internet, entonces me voy y me quedo, ¿entendido? Si la persona no tiene EPS, yo voy a hacer el simple análisis. ¿Es un contratista o un subcontratista? ¿Entendido? Esto es un análisis que hago. Pero si es un subcontratista y un contratista, ojo, alarmas, quiere decir que mi proceso de seguridad y salud en el trabajo no me está funcionando bien. Porque recuerde que eso está por ley aplicado a partes interesadas. ¿Cuáles son las partes interesadas? Trabajadores de planta,
contratistas, subcontratistas, proveedores, clientes, comunidad. ¿Entendido eso? Hacia allá va el control de mis riesgos y peligros. Pero vamos, definitivamente algo pasó y se me coló este muchacho acá o esta muchacha acá. No tiene ni régimen subsidiado, no tiene salud, pero está infectado. Perdón, infectado no, son horribles esos. Está contagiado o es un independiente, ¿entendido? Gracias por la claridad que me acabaron de hacer. Esa persona no queda desprotegida. Las secretarías de salud, tanto municipales como departamentales, por ley, tienen recursos para atender a estas personas y ayudarlas para que transiten sin ningún problema en esta eventualidad, ¿entendido? Yo, César Torres, tengo COVID-19 y desarrollé el MERS, que es síndrome agudo respiratorio, ¿entendido? Y no tengo salud, no estoy cubierto por nada, no debo preocuparme. Yo me voy para la Secretaría de Salud municipal o departamental y digo, me siento muy mal, no tengo esto y esto, e inmediatamente ellos asumen esos costos porque tienen rubros para eso, ¿entendido? Y la persona se va para la clínica, para el hospital donde lo deriven y allá le prestan toda la atención necesaria. ¿Estamos claros hasta acá, por favor? No sé si con esto, mi doctora, le respondí la pregunta como debiese. Si tiene alguna dudita, por favor, me lo hace saber. Paola me dice, ¿esto seguirá siendo una enfermedad laboral? Pues hasta nueva orden sí sigue siendo una enfermedad laboral, ¿entendido? Pero recuerden los requisitos para que yo pueda entrar en este proceso de enfermedad laboral. Sistema de gestión, plan de reinicio con los protocolos, todo el proceso de capacitación y formación, ¿entendido? Y todas las evidencias que tenga, que vaya a generar siempre por escrito. ¿Estamos claros? Por favor, por último, ¿qué debo hacer con el trabajador? La resolución 666 es muy clara y las resoluciones complementarias o decretos complementarios que ha sacado tanto la Nación como los municipales, como los decretos municipales, es muy claro cuando dice que todo trabajador, toda empresa está obligada a reportar el estado de salud del trabajador a través de la plataforma Corona App. ¿Entendido eso? Corona App, perdón. Se la voy a escribir aquí en el chat, perdón. Corona. ¿Entendido? Corona. ¿Estamos claros con eso, por favor? Es muy claro con eso. Tiene que llevar un registro de sus trabajadores a través de esa plataforma. ¿Ok? Por favor, a ver, en el caso de despido de un empleado que está home office, ¿se realizar un despistaje para brindar el proceso de despido? Señor Rubén Darío, la verdad no le comprendo la pregunta. Si me la reformula, se la puedo responder mejor, ¿entendido? Le agradecería ese favor acá. En cuanto a la aplicación de la batería de riesgo psicosocial, permítame un momentico que la perdí. Hicieron otras preguntas y la perdí. ¿Me la puedes hacer verbal, por favor? Hola. Hola, ¿cómo estás? Qué pena contigo. Discúlpame. Buenos días. Pero No, están tranquilo. generando otras cosas en el chat y la acabo de perder. Sí, Ah, no, aquí sí, está. bueno, mi nombre es En cuanto a la Jennifer Fonseca y mi pregunta, Hola. sí, mi pregunta es si en cuanto a la aplicación de batería de riesgo psicosocial hay alguna recomendación, si la batería se puede aplicar de manera virtual, si es recomendable hacer la aplicación. ¿Por qué lo digo? Porque nosotros tenemos auditoría RUC ahorita en agosto y quisiera saber qué recomendaciones tenemos en cuanto a la aplicación de batería de riesgo psicosocial. Mire, yo he estado en empresas donde la batería la han aplicado de forma virtual. La persona, estamos como en esta situación. Por ejemplo, yo soy el psicólogo y los que están allá en el otro lado son los trabajadores, ¿cierto? La empresa imprime los formatos y el psicólogo va dando las orientaciones de cómo deben complementar la batería. Si tienen alguna pregunta, la van desarrollando a través de forma virtual y, lógicamente, firman el consentimiento informado, ¿entendido? Que es la primera parte de la batería.
la sí, firma señor. el trabajador, posteriormente eso se le reenvía al psicólogo para que el psicólogo pues firme en el consentimiento, firme por favor, también de puño y letra él, firme el consentimiento informado, ¿entendido? Y lógicamente el que tiene que anexar después, pues los resultados de la batería de riesgo psicosocial el diagnóstico de condiciones de salud para riesgo psicosocial, ¿entendido? Su hoja Ok. de vida con todos sus soportes y toda la licencia, pues para que ustedes no tengan ningún problema con la parte de registro único de contratistas que van a hacer ahora en agosto, ¿entendido? Bueno, ¿Listo? muchísimas gracias. Muy amable, muchas Por el gracias. momento, por el momento para riesgo psicosocial no se ha generado, recuerden que estas baterías son generadas por el gobierno nacional y en octubre del año pasado, me disculpan, pero no retengo bien ahorita la resolución, en octubre del año pasado se cambió y a hoy se está utilizando una nueva batería modelo 2019. Yo no la puedo modificar, ¿entendido? Entonces, por el momento no se ha hecho alguna modificación con respecto a lo de coronavirus o la pandemia que hay actualmente. Ok, ¿Ok? Entonces listo, sigue siendo la muchísimas misma gracias. batería sin problema. No te preocupes. Muchas gracias, muy Eh, amable. no, a ustedes. Perdonen, le puedo hacer una preguntita. ¿El lenguaje que estoy utilizando es muy técnico, muy complicado? ¿O si me están comprendiendo? ¿Es un lenguaje suave para ustedes? Les agradecería que me hagan una retroalimentación. Por si de pronto utilizo un lenguaje muy técnico, entonces bajo el nivel para que me puedan entender más esta conferencia. ¿Les parece? Buenos días, no, perfectamente claro, gracias. Bueno, me alegra. Bueno, entonces voy a seguir. Recuerden que ya hemos abordado los Qué temas. ¿Qué pena debo hacer para contigo. reiniciar? ¿Sí, Cuéntame. me escuchas? Sí, listo. Yo creo que podemos contestar unas 3 Sí, sí, preguntitas claro. más y cerramos por hoy esta charla y continuamos el próximo miércoles. Las charlas las vamos a estar realizando todos los miércoles a las 8 de la mañana para que lo tengan en cuenta. Ujú. Entonces, cerramos con qué debe contener un plan de reinicio de labores, ¿les parece? Que eso es lo más importante para que ustedes sepan cómo están en cuanto a la parte de su plan y de sus protocolos, ¿entendido? ¿Les parece? ¿Cerramos con eso? Doctor, qué pena, yo hago una intervención allí. Sería bueno que Cuéntame. porfa terminara de contestarnos las preguntas que se han hecho en el chat, porque se han contestado preguntas que las personas han hecho directamente y hay unas en el chat que se han quedado ahí. Pues dijimos que todas las Como, preguntas las íbamos a hacer por chat. bueno, vamos a mirar. He respondido unas que están en el chat, ¿no? En caso de que la persona no tenga EPS, bueno, ya. Esa ya fue la última que respondí. El tiempo de cuarentena preventiva, la que envían a trabajadores sospechosos, se puede solicitar al sistema general que lo reconozca como periodo de incapacidad. Eso es una muy buena pregunta. Recuerde que todas las normas con respecto a esto, por pandemia, tienen todavía muchos vacíos, ¿entendido? Pero se supone que si el trabajador, ojo con esto, se supone que si el trabajador está en cuarentena y se le reconoció el evento como de tipo laboral, él va a gozar de todo su periodo de cuarentena con su sueldo sin problema. Acuérdense lo que yo les dije a ustedes, ¿no? Enfermedad reconocida implica que se le pague al empleado todos las prestaciones tanto económicas como asistenciales. Económicas, sueldos, ¿entendido? Y asistenciales, toda la parte médica que el empleado necesite, ¿ok? Eso es para el señor Camilo Hernán. Señor Camilo, ¿le quedó subsanada la pregunta con esta respuesta? Pues me genera duda frente a las EPS, Cuéntame. sobre todo, porque pues es claro que las ARL, pues en el momento en que acogen el caso, pues la pagan, pero el Ujú. problema se va a presentar es con la EPS, porque pues tú sabes que la EPS normalmente siempre tira Sí. esa no pagar absolutamente nada. Las Además de eso, pues EPS, van ujú, es como el que también trabajador se llamó a labores, ujú, tenía entendido que la orden que les habían dado a las entidades de salud, pues las que tratan de las enfermedades de origen común, era que daban simplemente como 3 o 4 días de incapacidad y los demás, pues igual vas a estar en cuarentena obligatoria, pero entonces dejan maniatado a los empleadores y es ahí cuando, pues, ujú. ahí toca tomar Recuerda cartas en el asunto. que los 3 primeros días de toda enfermedad laboral o común la paga el empleador, ¿ok?
Pero recuerde que estamos ante una eventualidad que es reconocida, perdón, ante una eventualidad laboral. ¿Qué significa esto? Ya reiniciamos labores, ¿entendido? Y al reiniciar labores las empresas empiezan a funcionar los tres grandes sistemas del Sistema General de Seguridad Social, salud, pensión y riesgo, ¿cierto? Riesgo ya sabes cómo funciona. Caso reconocido como evento laboral, inmediatamente la persona se le reconocen todas las prestaciones. Salud es que esto sea evaluado como una eventualidad de tipo común. Yo también pienso que la eventualidad de que esto sea tratado como de tipo común radica en la astucia y en el compromiso que tengan los HSE con sus empresas. Compréndanme esto. Yo como HSE, a mí como HSE, como gerente global de una compañía, a mí me pagan es para defender la compañía. ¿Me comprendes esto? Mi deber es que la compañía nunca tenga problemas. Y mi deber es que todo el sistema de seguridad social en salud le responda a favor a la organización. ¿Entendido? Entonces tengo que ser muy astuto. Ojo, cuando hablo de astuto no quiere decir que soy tramposo, no. Tengo que generarme todas las evidencias necesarias, habidas y por haber, para que no quepa la menor duda de que esto es de tipo laboral. ¿Entendido? ¿Estamos claros? Porque ya la ARL nos dio la prioridad. Ahora resulta que es que si me la declararon común, mi pregunta es, yo como HSE, ¿qué hice? ¿En dónde la embarré? Ah, caramba, me faltó esto. Es astucia, ¿entendido? Es conocimiento más de las funciones del trabajador, de las funciones de la empresa y cómo la voy a soportar y la voy a blindar yo legalmente para que la empresa cumpla y todo sea reconocido. ¿Entendido? Pero lo que tú dices lastimosamente es cierto. Las EPS a veces se nos tienden a salir mucho por la tangente y ahí es donde entramos nosotros a jugar, ¿ok? Voy a mirar por acá otras preguntitas, por favor. Me disculpan, pero en medio de charla, a ver, el tiempo de cuarentena preventiva, bueno, esa ya la respondimos. El tiempo, ya. Para los empleados que estén realizando trabajo en casa, también se debe medir la temperatura. Es importante que ellos lo hagan en su casa, ¿entendido? Trabajar con Office o estar en la casa trabajando implica responsabilidades mayores, ¿entendido eso? Pero lastimosamente es que la relación causa-efecto en estos casos ya no va a ser de tipo laboral. Y tú me vas a decir, ¿por qué? Porque la enfermedad no se generó dentro de la empresa. ¿Me comprenden esto? A pesar de que yo estoy trabajando, no estoy en las instalaciones de la empresa, estoy en mi casa. Por consiguiente, tengo que volver más astuto para ver que ese caso lo tengan que declarar como de tipo laboral, ¿entendido? No quiero decir que no lo vayan a declarar como tipo laboral, pero sí les quiero decir que la probabilidad va a ser más bajita, 50-50, ¿entendido? Entonces nos tenemos que volver los HSS en esta situación más astutos y blindar más a la organización. ¿Cuál es la temperatura mínima alerta? En estos días dice que todo el que le marque de 37.7 para arriba es una persona que tiene algún problema, ¿entendido? Pero si está entre 38 hacia arriba, es una persona de cuidado. ¿Estamos claros? Para las personas que utilizan, no sé si aquí hay empresas del sector automotriz. ¿Hay alguno del sector automotriz? O alguien que tenga termómetros industriales que son de pistola para vehículos, para mirar temperaturas y eso. Si tú tomas temperatura con esos termómetros, te vas a asustar. ¿Por qué? Porque cuando yo me tomo la temperatura me marca 32, 31 y yo miro, esto está malo. No, no es que esté malo, es que es mucho más preciso, ¿entendido? Pero si el termómetro me está marcando por arriba de 36, ya es una persona de cuidado, ¿entendido? Ese termómetro de pistola, el industrial, ¿entendido? No el que yo me pongo acá. Entonces, cuando una persona, yo en el termómetro de pistola le hago la prueba y me marca 36, 36.5, 36 algo, inmediatamente le pongo el otro termómetro, el de axila. Porque lo más probable es que esa persona ya me esté generando fiebre, ¿entendido? El de pistola es mucho más preciso. ¿Estamos claros? Entonces, todo el que esté por arriba de 38 es un sospechoso. El tiempo de cuarentena preventiva a los trabajadores, bueno, a los trabajadores sospechosos se puede solicitar, listo. Ya la respondí. ¿Qué cambios debe realizar el sistema de gestión? En los reglamentos también.
Por favor, creo que hacia arriba. Por favor, bueno, esas fueron las preguntitas que me llegaron al chat. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Sí, yo, buenos días, Gloria Guzmán, Buenos Alcaldía días. Municipal de Zipaquirá. Mi Perdón, qué pregunta, pena, no te escuché. perdón, ¿Alcaldía de qué? Alcaldía Municipal de Zipaquirá. Hola, un placer conocerte. Dios te bendiga. Igual, Cuéntame. amén. Bueno, mi pregunta está en lo siguiente. Nosotros como medida de protección a nuestros trabajadores tenemos como el 90% de la alcaldía la tenemos en trabajo en casa. Ahorita que vamos a retomar nuestras labores, pues nosotros tenemos unos protocolos para los controles dentro de las sedes de trabajo de la entidad. Hay personas que tienen una enfermedad de fondo respiratorias y a esas personas las vamos a dejar en la casa. Mi pregunta es, a esas personas tenemos que generarles un protocolo porque Muy siguen buena trabajando. pregunta. ¿Se acuerda cuando yo les decía a ustedes que al inicio que teníamos que hacer una evaluación del estado de salud y preguntábamos y hacíamos una pregunta, ¿tienes alguna enfermedad de base? Porque se supone que las enfermedades de base en estos momentos, pues a este tipo de personas el coronavirus les está haciendo mucho más daño, ¿entendido eso? Entonces, toda persona que tenga alguna enfermedad de base como HTA, que es hipertensión arterial, problemas coronarios, a ver, que me acuerde, Dios mío, ¿qué otra cosita? Diabetes, etcétera, enfermedades duras, esas personas necesariamente tienen que estar en casa. Obesidad mórbida, esas personas no pueden ir a laborar a la empresa, ¿entendido eso? Por favor, es claro y se me ha olvidado comentarles esto. A partir de ayer, hay alcaldías que ya decretaron que pueden hacer, entre comillas, trabajo a puertas abiertas, ¿cierto? Entonces, el trabajo a puertas abiertas implica lo siguiente: no puedo atender a ninguna persona que no me utilice elemento de protección respiratoria, una mascarilla. Si la está usando mal, no la puede ingresar. Yo tengo que ser claro con mis vigilantes. Si la persona, hay un problema serio, les voy a mostrar estos dos tipos de mascarilla, mire. Estas dos son N95 de tercer nivel. De tercer nivel significa que son mascarillas que yo puedo reutilizar, ¿cierto? Pero hay personas, yo la cojo por dentro y por fuera porque estas mascarillas yo las desinfecto, ¿entendido? Entonces hay personas que utilizan la mascarilla así. Mi pregunta de pronto es que se están tapando el mal olor de la boca, digo yo, porque ¿qué están haciendo con una mascarilla? No están haciendo nada, ¿entendido? Tanto se afectan ellos como afectan a otros, porque yo respiro y por acá también boto, ¿me comprenden? Entonces, ese tipo de personas yo tengo que prohibirle la entrada a mis organizaciones. Los entes del gobierno tienen que cuidarse mucho porque tienen un problema, mucha atención de público. ¿Entendido eso? Entonces, las personas con enfermedades de base, inmediatamente tengo que home office, trabajo de oficina. ¿Entendido eso? Mi protocolo interno tiene que ser mucho más fuerte. Distanciamiento. ¿Por qué? Porque las personas de la comunidad no se están cuidando. Yo cuido a mis empleados, pero recuerde que todo lo que ellos utilizan, ¿cierto? Se puede infectar, ¿entendido? Entonces, me están haciendo lo que se llama contaminación cruzada. Es que yo lo que tengo acá lo estoy transportando a otro lado, ¿entendido? Y lo llevo. Este es el problema con este virus, es contaminación cruzada. Por todos lados estoy llevando el virus, ¿entendido? Y eso es lo que más nos está haciendo daño a nosotros, que no somos conscientes del control sanitario personal sobre este virus, ¿entendido? Entonces, mi recomendación, ¿qué es? El protocolo es quédese en casa, ¿entendido? Que todos los días se tome la temperatura y reporte los síntomas en Corona App, ¿entendido? Todos los trabajadores lo deben hacer. Esa es la otra forma con lo que las empresas se blindan para decir que sí estaban cuidando a sus empleados. ¿Entendido? No sé si con esto te respondí tu duda, pregunta. Y sobre los protocolos,
Los mismos protocolos porque ellos van a estar en la casa, ¿entendido? No tienes que hacerles protocolos especiales ni más poderosos que otros, no. ¿Ok? Listo, muchas gracias, muy gentil. Listo, 37 ¿Qué otra Armando, preguntita tienen, por favor? Armando, buenos días. Yo quiero hacer una consulta. Supongamos que esas 34 ¿me escucha? Para allá, quedas con un cupo de 50 Armando, ¿me escucha? ¿Me están escuchando? Yo te escucho, pero hay alguien que no nos deja hablar. Ok. Armando, buenos días. Quería hacer César. sobre la aplicación que comentaste ahora. No me quedó claro lo de la aplicación Corona. ¿Es obligatorio que yo debo como como empresa obligar a los empleados a que tengan la aplicación? Pero también mencionaste algo de que la empresa debe hacer seguimiento o cómo es el asunto, ¿no? El seguimiento lo hace a través de Corona App, ¿entendido? ¿Alguna vez han entrado a Corona App? Yo ya lo hice y lo hice de dos formas. Una reportando mi estado real y la otra reportando el estado extremo a ver si me salían más preguntas, ¿entendido? Y cuando tú lo haces en el estado normal, que no tiene fiebre, no tiene nada, te bota unas preguntas básicas, pero cuando lo haces en el extremo, que tú dices, tengo fiebre, tengo vómito, he estado expuesto a personas con COVID, te lanza como 20 preguntas más, ¿entendido? Y eso que tú haces es que el trabajador no es obligación, no es que yo como HSE o tú como gerente lo obligue, no, lo obliga a una resolución que es la resolución 666 del 24 de abril de 2020, que me establece que todo empleado debe reportar a través de la plataforma de Corona App su estado de salud de forma diaria. Es que se quiere conocer el estado real de salud de las personas a nivel nacional, ¿entendido? Y de ahí delimitan quién es sospechoso. Entonces, si tú estás sospechoso, como te piden dirección y eso, te visitan a tu casa y te hacen un seguimiento en casa, ¿entendido? Es por eso que necesitamos que las personas lo hagan. Es por obligación de la resolución. ¿Entendido? Ok, ¿y la empresa cómo hace para La saber que empresa puede utilizar un celular. ¿Y qué estoy haciendo yo con las empresas que yo asesoro? Es que hay un celular y ese celular, yo digo, monten la plataforma aquí Corona App y la montan. Entonces, la plataforma tiene exactamente hasta 60 empleados, hasta 60 personas al tiempo que yo puedo llevar, ¿entendido? Cuando la empresa es muy grande, entonces lo hago en varios celulares. Por ejemplo, tengo una empresa que son 250 empleados, entonces lo que hago es que por áreas de la empresa, por ejemplo, el de producción, el jefe de producción, en su celular a diario me hace el reporte de los trabajadores. ¿Entendido? El de comercial con su celular, así para poderlo llevar. ¿Entendido? Así es que se está haciendo. ¿Aló? Sí, entendido. O sea que en la plataforma se puede bajar. Ah, bueno, eso sí no lo conocía. Sí, O sea el programa se baja y es gratuito, no tiene problema, ¿entendido? No tienes que pagar por eso del Estado, es gratuito, es una aplicación gratuita, una app gratuita. ¿Listo? Listo, y en esa plataforma cada líder puede tomar a sus empleados y por ahí vigila que ellos hagan el reporte diario. Exactamente, entonces tú ya estás haciendo, ya estás cumpliendo con el protocolo de que ellos lo hagan, ¿entendido? Y lo hacen. Al principio, mire, en todo esto es cultura. Hay cosas que no hacíamos y de pronto al inicio nos va a parecer, ay, qué mamera esto, qué mamera, perdóneme, porque eso nos pasa, ¿entendido? Pero fíjense que es la forma de blindar la empresa para un proceso de responsabilidad penal, de responsabilidad civil, responsabilidad laboral, ¿entendido? Mire, responsabilidad penal. Esto no implica que un trabajador afectado no nos vaya a demandar a nosotros. Imagínense un trabajador que se infecte, haya sido en la casa y no en la empresa, pero la empresa no lo dote de elementos de protección personal, no tenga los protocolos de bioseguridad ni nada por el estilo, ¿cierto? ¿Qué creen que va a pasar con esa empresa? El trabajador lo demanda penalmente porque usted no procuró mi cuidado de salud como dice la norma. Entonces tienes un proceso penal, ¿entendido? Tienes un proceso civil porque más que yo querer que usted se vaya para la cárcel, a mí me interesa es que, perdónenme la expresión, me dé algo, ¿entendido? Entonces, o vas a tener un nuevo socio en tu organización, o vas a tener que dar una parte para cubrir las necesidades de ese trabajador, pero
con algo vas a responder si en caso tal declaran que eres responsable civilmente, ¿entendido? Y laboralmente es que el trabajador, cuando uno se busca un buen abogado, el buen abogado le dice a uno, venga, tranquilo, mijo, su vida se le arregló. Lo mejor que le pudo pasar a usted fue que le diera COVID. Vamos a demandar a su empresa y vamos a demandar a la ARL. ¿Por qué? Porque la ARL también debió prestarle asesoría técnica a la organización. No debió esperar a que la organización lo llamara, como está pasando hoy con las ARLs. Que las ARLs están esperando es que el empleador llame allá, venga, yo soy de la empresa tal, por favor acérquese, ¿qué puede hacer conmigo? No. Usted no cumplió porque la norma es clara cuando dice que usted debe prestar una asesoría para que ellos aprendan o medio monten algo, pero usted tiene que hacer algo, ¿entendido? Pero lastimosamente yo los demando a los dos, ¿me comprendes? Al demandarlo, entonces yo busco plata de uno y del otro, pero la ARL no se va a cruzar de brazos y va a decir, venga hermano, usted no tenía sistema de seguridad y salud en el trabajo y eso era obligatorio y mandatorio desde hace tiempo, yo repercuto contra usted, ¿entendido? O sea, esto es un juego legal bastante serio. Entonces tengo que ser muy cuidadoso con esto. ¿Estamos claros? Esa es la diferencia entre un HSE de verdad a un HSE de puesto, de ratico. ¿Me comprenden? Es que el HSE de verdad piensa en todo. ¿Cómo lo voy a defender jurídicamente? ¿Qué voy a hacer con esto? ¿Cómo voy a hacer acá? ¿Cómo voy a hacer esto? ¿Entendido? Ese es el blindaje que uno como HSE hace para las organizaciones. ¿Ok? Entendido, Armando. Qué pena, me tomo la palabra otra vez. Pero yo tengo mi corona, tengo la aplicación. Yo soy empleado y yo me registro en la aplicación y hoy fui a trabajar y registré mi estado de salud y estoy bien. Salí a las 5, 4, tomé el bus, el Transmilenio, el mío, lo que sea, y me subí al bus, me fui para mi casa, llegué a mi casa, al otro día regreso a la empresa y al mediodía tengo fiebre, por decir algo. Allí, ¿cómo la empresa se protege si él cuando entró no puede pasar? Disculpa, tienes el micrófono cerrado, Armando. Qué pena, lo cerré acá y no me di cuenta. Resulta que el virus tiene un periodo de incubación, ¿cierto? A hoy el periodo de incubación está entre 10 y 20 días, ¿entendido? Es muy difícil, por eso yo les decía al inicio que esto es multifactorial. Es muy difícil que la empresa diga, esto no lo adquirió acá, ¿me comprendes? Pero también es muy difícil para la ARL comprobar que la culpa es del empleador, ¿me comprende? Perdón, que la culpa es del empleador, no, que el empleador, que el trabajador lo adquirió en otro lado. O sea, tanto para uno, para el otro es muy difícil. Por eso se llama que estos eventos son multifactoriales, o sea, son muchos factores que pueden incurrir para que la persona se infecte en cualquier lado. ¿Entendido eso? ¿Estamos claros? Entonces, no importa dónde lo adquirió, lo importante es qué tiene usted en sus documentos, qué ha hecho y qué evidencias tiene para blindarse usted y proteger a su trabajador para que en caso de que salga contagiado, se lo declaren como enfermedad laboral. Eso es todo. ¿Entendido? Entendido, ok, muchas gracias. Armando, una No te consulta. preocupes. O sea, Cuéntame. lo que entiendo de lo que dices del Corona App es que la empresa debe de garantizar ese seguimiento diario de cada empleador en la plataforma. Eso quiere decir que si ellos no lo hacen diario, yo como empresa, como dijiste que es excelente esa estrategia, a través de los teléfonos corporativos, vinculo a X cantidad de trabajadores y diariamente reporto. Estoy parafraseando para ver si comprendí la información. No, está súper bien. Hasta el momento vas muy bien, no te preocupes. Entonces, por lo menos nosotros en nuestra empresa ya tenemos un autorreporte. Cada empleador antes de ingresar a la empresa debe de llenar un formato que hace las mismas preguntas que hoy en día... Que la Corona App. Exactamente. Nosotros llenamos con el objetivo de que antes de que ingresen tengamos el reporte de las condiciones y en caso de que haya alguna anomalía, pues se le comunica telefónicamente que no puede ingresar, o sea, ni siquiera los dejamos llegar hasta la instalación.
Exactamente, eso es lo pertinente. Pero eso lo hacemos interno, no sabíamos que teníamos que hacerlo también con la aplicación. La aplicación es lo que pide la norma, ¿entendido? Y es el seguimiento que se está haciendo, que se quiere y pretende el Estado hacer uno a uno a nivel de cada colombiano, ¿entendido? Mire, ¿por qué el gobierno plantea esa estrategia? Esto no es una estrategia esto es como un censo, ¿entendido? Pero este censo lo que busca es mirar qué tan grande, qué tan grave y a futuro va a ser esta pandemia en nuestras regiones, porque eso no lo estamos haciendo nosotros solo acá. Esto es como una, por así decirlo, entre comillas, una orden de la Organización Mundial en todos los países, ¿entendido? Los casos, si usted mira la historia ahora, en Europa todavía no ha bajado, la curva no se ha aplanado, todavía sigue, sí se han dado cuenta, ¿no? Y son de las zonas más afectadas por coronavirus, ¿entendido? La curva en Colombia no ha sido aplanada. Compréndanme esto, la curva va hacia arriba. Los casos van en aumento, ¿entendido? Aumentan infectados y están aumentando muertos, ¿entendido? Tenemos que ser muy cuidadosos con eso. La idea es que yo, empresa, tengo que ser el ejemplo de otras empresas y no infectarme y venderle conciencia a mi trabajador, ¿entendido? Venderle la conciencia es que decirle, venga, amiguito, si usted no se quiere usted, tranquilo. Preocúpese por su familia, su esposa y sus hijos, porque si usted no se cuida, los va a ver a ellos en una unidad de cuidados intensivos, ¿entendido? ¿Estamos claros? Entonces, Yo tengo una ese es el mensaje. Cuéntame. Es decir, o sea, según lo que estaba diciendo también Yesenia, nosotros estamos llevando el mismo control interno. Nosotros estamos llenando por los trabajadores sus condiciones de salud y estamos midiendo la temperatura por medio de un formulario de Forms. Pero si nosotros no subimos esta información a la APP, quiere decir que no, o sea, no estamos cumpliendo con la norma. Bueno, entre comillas, sí y no. Ajá. Porque si la persona que hizo la encuesta la hizo bien, lo primero que debió haber hecho es decir, voy a hacer la misma encuesta de Corona App. Okay. ¿Entendido? Sí. Esto no es copiar, es inteligencia. Perdóneme, no quiero ofender a nadie con esto, porque a veces uno utiliza malas palabras y ofende a las personas, ¿entendido? Lo que quiero decir es que yo utilizo las mismas preguntas de Corona App en mi encuesta, ¿entendido? Okay. Y lo voy Sí. llenando, tal cosa, tal cosa. En resumen, tú estás incumpliendo y no. ¿Por qué? Porque sí lo estás llevando a cabo, pero de forma manual, ¿me comprendes? O de forma digital, como lo estés haciendo. Pero tienes la evidencia, ¿entendido? Ok, o sea que si Pero yo no estás hago... cumpliendo en una parte porque no estás llevando la plataforma de Corona App como lo pide la resolución, Okay. ¿entendido? ¿Listo? Ok, sí, Sería lo señor. único que te haría falta. Pero el día que te visite un ente de control y te pida lo de Corona App, tú le dices, mira, aquí lo llevo, y le muestras el escrito. Tienes la Sí. evidencia para soportar. No vas a tener problema, ¿entendido? No te Sí. preocupes por eso. ¿Listo? Listo. Ya. Okay, muchas Tranquilo, lo gracias. estás haciendo bien. Hola. Gracias. ¿Qué pasa con lo de Avias Data? Me preguntaron por ahí. Recuerden que toda base de datos que yo lleve tiene que estar inscrito, tiene que alterar inmediatamente el plan de protección de datos de la organización. Sí. ¿Entendido? ¿Estamos claros con eso? Entonces, si yo, por ejemplo, como que días me planteé una empresa que quería llevar control sobre los clientes, yo le decía, claro, lo puedes hacer. ¿Qué le vas a preguntar? Y me decía, nombres, apellidos, dirección, teléfono. Y yo le dije, ya tienes una base de datos. Y me dijo, ¿qué significa eso? Y le dije, tienes una base de datos, por consiguiente, esa base de datos te va a afectar tu plan ay, se me escapó, perdón. El plan de protección de datos, el programa de protección de datos que tiene la empresa, ¿entendido? Entonces te va a afectar. Tienes que nombrarlo y tienes que, en cada información que pides, anexar la información que se dice que eso está protegido por base de datos. ¿Estamos claros?
Entonces, tengo que ser muy cuidadoso. Por lo general, lo que yo ya manejo de mis empleados ya es una base de datos. Entonces, eso no me va a afectar para nada. ¿Entendido? Lo mismo que tú le pides a ellos, ya lo tienes dentro de la hoja de vida de ellos y eso ya está reportado en tu plan de protección de datos. ¿Entendido? Pero si pides de clientes y no lo tienes, entonces ya te afectó tu plan de datos. ¿Ok? Señor, ¿aló? Cuéntame. Con Rubén Darío Araque Araujo. Hola, señor Rubén Darío. Bien, era para complementar la pregunta que te hice, que me dijiste que no entendías el contexto, ¿sí? Ah, ya. Fíjate, es que precisamente por todos estos temas que vienes conversando súper interesantes y esto también no alentando los despidos, porque el tema es proteger también los empleos, pero hay situaciones donde realmente ya las empresas no pueden mantener un empleado, ¿sí? Lo has tenido en home office, es agotado el tema de vacaciones, has hecho todo lo necesario, pero ya por cuestiones presupuestales ya no lo puedes mantener. Recuerden que el Estado está subsidiando el 40% de la nómina de los empleados, ¿no? Sí, pero ¿Listo? pero ya. En caso extremo que tengas que despedir un trabajador, ¿yo qué le diría a la empresa? Mire, he estado en empresas en estos momentos a nivel mundial, estoy con una compañía asesorándolo porque lastimosamente el sector donde él está, reactivarse implica reagrupación de personas, ¿ya? Y está en una zona del mundo que es Italia, donde lastimosamente el virus ha hecho mucho daño, ¿ya? Concluimos, él le pidió al ministerio, lo que es allá el Ministerio de Trabajo, le pidió autorización para despedir. Cuando ellos me preguntaron que qué hacían, yo les decía, mira, debemos blindarnos. ¿Qué es blindarnos? Si yo voy a despedir a un trabajador, mínimo hágale la prueba de COVID. Ok, eso es la pregunta. ¿Para qué? Sí. Me dijo, ¿para qué? Y yo le dije, para cuando se vaya, porque el trabajador, pues a uno lo despiden y uno lastimosamente, a veces uno de trabajador no entiende las coyunturas tampoco de las organizaciones, ¿cierto? Por las que están pasando, el replanteamiento que surge hoy en día con esto de la pandemia. Entonces sale y se busca la mejor arma que él puede buscar, un buen abogado. Sí. ¿Entendido? Y cruce usted los dedos porque ese muchacho, esa persona, no esté infectado. Sí. Porque donde esté infectado, entonces te va a decir, yo quiero demandarlo porque no me lo valieron como enfermedad laboral. La empresa no me ayudó con ese trámite. Ya sabes por dónde va la cosa, ¿cierto? Total, es que ese es el tema, sí. Dos, ese es el tema, porque me mandaron a la suerte de Dios. Entonces, al decir eso, inmediatamente el abogado dice, tranquilo, no te preocupes, yo voy a ser tu buen amigo durante un periodo y te voy a ayudar. Pero más allá de eso, cruce los dedos de que el trabajador infectado con COVID que uno despidió no se vaya a morir. ¿Entendido? Porque si se muere, el problema va a ser mucho más gravísimo para la empresa, porque lo dejó a su suerte. ¿Entendido esto? Recuerden que esto es nuevo. Estamos ante la presencia de una enfermedad que puede matar, ¿entendido? Sí. No es tanto que uno infecte, sino que lo puede matar. Total. O vamos al otro lado. Estudios recientes han declarado que las personas que tienen COVID y que han salido de unidades de cuidados intensivos han salido con secuelas graves para su salud, ¿cierto? Entonces se queda uno con un socio de por vida. ¿Me comprendes eso? Sí, te comprendo. Tengo que ayudar en el mantenimiento, manutención de esa persona. Sí. Por todo lo que yo dejé es proteger, por todo lo que yo no hice, que él peleó y posiblemente, vamos a colocar entre comillas, ganó. ¿Entendido? Sí. Entonces me toca darle plata, me toca asistirlo médicamente y me toca asistirlo en lo que haya perdido. ¿Ok? Sí, es que precisamente el tema viene porque las personas que están en home office igual salen a hacer supermercado, igual salen a hacer una vuelta dentro de un horario que puede ser un horario laboral establecido en el teletrabajo, en el home office. Entonces, precisamente cuando uno toca, lamentablemente ya por cuestiones de ingresos, de caída de ingresos y todo eso, no es solamente la manutención por parte del gobierno, me parece muy válido que digas que hay que hacer la prueba del COVID,
para asegurar y blindar el proceso, ¿no? Esa era la pregunta inicial. Te lo agradezco. Muchas gracias. Yo les voy a mandar acá mi número celular, 320-451-5939, para que lo quiera copiar, por favor, ingeniero. Se los estoy enviando al WhatsApp, por favor. Ya te agregué por LinkedIn. Ya te busqué por LinkedIn. Sí. Para que necesite, por favor, asesoría o cualquier cosa, pues nosotros estamos prestándole asesoría a las compañías en el desarrollo de buenos protocolos. Esto no es costoso, no lo estamos haciendo a costos estruendosos, no. Mire, aquí hay compañías en Bucaramanga que les estamos haciendo sistemas de gestión de seguridad y salud en trabajo que no lo tenían, planes de emergencia, el plan de reinicio de labores, el plan de residuos sólidos en 500.000 pesos. Mira, porque tú lo sabes que que a mí queremos es solo ayudar a las empresas, ¿entendido? No tú sabes solo... esto es muy interesante porque empresas como Rapid están muy expuestas, sus trabajadores están bastante expuestos. Sí, entonces es un tema muy importante, bastante, porque incluso en Estados Unidos ha habido casos de personas que se han contagiado por domicilios, por recibir domicilios. En Bucaramanga ya han habido 4 casos de personas que se han contagiado por domiciliarios, ¿ya? Pero vuelvo y les digo, no es por mala intención de la persona, es que yo puedo ser portador y a mí no me da nada, ni fiebre ni nada. Yo paso ni siquiera una gripa, pero soy portador, ¿me comprende? Sí. Pero sí al que llegue lo puedo infectar y él sí puede generar una enfermedad bastante o mediana o grave, ¿entendido? Sí. ¿Listo? Muchas gracias. A usted, ¿qué otra pregunta tienen, por favor? Muchísimas gracias, César, por tu intervención, por todas las preguntas que has contestado. Yo creo que por hoy dejamos así. Cualquier duda o inquietud se pueden comunicar directamente con César. Igualmente, él va a estar en la siguiente charla, que es el miércoles a las 8. ¿Le puedo pedir un espacio, una pregunta más y una evaluación de la charla? ¿Le parece, mi doctora? ¿Sí? Vale, listo. ¿Aló? Una pregunta más, por favor. ¿Alguien me iba a preguntar por ahí algo? John, buenos días. Cuéntame, por favor. Buenos días. Mira, yo quiero preguntarte si para hacer ingresos de personal es conveniente mandar a hacer la prueba del COVID y dónde la puedo mandar a hacer, porque nosotros estamos en una empresa de producción donde estamos recibiendo gente constantemente y queremos saber si es necesario hacerle la prueba del COVID o cómo hacemos para nosotros blindar la compañía, porque acá los estamos cuidando internamente la parte de producción, pero los que llegan nuevos no sabemos. Hoy en día, lo que pasa es que esto es un mercado de mucho desconocimiento. Perdónenme, no quiero que me tomen a mal, discúlpenme, por favor. Yo siempre pido disculpas al hablar porque uno puede ofender a las personas. Hay pruebas de COVID avaladas por las Naciones Unidas, por la Organización Mundial de la Salud, que son como pruebas de embarazo, ¿entendido? Ya están avaladas y son muy reconocidas, ¿entendido? Entonces, esas pruebas se pueden conseguir, son mucho más baratas, también tienen la misma eficiencia de las pruebas normales convencionales y se pueden conseguir. Les puedo dar también a ustedes, conectar con personas que venden esas pruebas muy económicamente. Y si ustedes tienen problemas de suministros de elementos de protección personal por los costos tan altos en los que están hoy incurriendo los vendedores en esto de elementos de protección personal, les puedo presentar proveedores que venden elementos de protección personal a muy bajo costo, a costos normales, que son los costos que se venían manejando antes de pandemia, para que ustedes puedan tener stock e inventario de eso, ¿entendido? Y no tengan que pagar grandes costos por elementos de protección personal, porque esto, si no se controla, va a llevar también a que las empresas lleguen un momento y digan, no, por favor, vamos a pedir tiempo, controle a los proveedores de elementos de protección porque ya exageraron la nota. Una mascarilla que antes se conseguía en 8.000 pesos N95, hoy está en 60.000 pesos. Es un costo insostenible para una organización, ¿entendido? Entonces les puedo presentar 3 horas donde ustedes pueden conseguir elementos de protección a costos normales, ¿entendido? ¿Listo? Ok, ingeniero, o sea, la recomendación sí es hacer la prueba de COVID antes del ingreso. Pues la norma no lo pide, te lo digo sinceramente, ¿entendido? La norma no lo pide, pero si yo quiero proteger mi producción y mi organización, para empresas grandes yo lo haría. Empresas como Cerrejón Zona Norte,
otras empresas grandes lo están haciendo, ya lo están aplicando, ¿entendido? Y manejan volúmenes grandísimos de empleados. Más de 6.000 empleados están manejando estas empresas, ¿no? Entonces, yo les diría, para blindarse y protegerse, háganlo, pero la norma no me obliga, ¿entendido? ¿Estamos claros? Sí, gracias, ingeniero. Bueno, para terminar, una preguntita. ¿Cómo les pareció la charla? Si fue interesante, el léxico que se manejó, el mensaje que se les llevó, ¿les sirvió? Les agradecería, por favor, pues escucharlos. Eso me ayuda a mejorar a mí como conferencista, les agradezco. Sí, a mí la charla me pareció muy buena.